Bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de la importación de la información a la plataforma, la alimentación de nuestra plataforma contable mediante las plantillas de Excel. Para esto es importante que recordemos cuando veíamos al principio de la capacitación, veíamos que nuestra plataforma tiene la tabla de needs, que esa fue la que subimos en un video anterior, o sea, la información de todos los terceros que tienen alguna relación con nuestra contabilidad, pero también tiene la tabla de clientes y la tabla de proveedores, que esos son, digámoslo así, como las tablas independientes para las personas con las que se tiene algún negocio en cuanto a venta, o sea, todos los terceros a los que se les vende, que es la tabla de clientes, y todos los terceros a quienes se les compra, que es la tabla de proveedores. Entonces recordemos que de esto ya habíamos descargado la plantilla, es la plantilla que se llama copia de Megaactivo plantilla clientes, y con esta plantilla es que vamos a realizar todo el proceso, estructurar los datos de los clientes y de los proveedores, y que la vamos a subir a la plataforma. ¿Cómo hacemos entonces con esta plantilla? Esta plantilla les había dicho yo ya cuando la descargamos que nos va a permitir subir tanto la información de los clientes como la información de los proveedores. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a duplicar esta plantilla, simplemente la copiamos y la pegamos. Vamos a dejar una para los clientes y vamos a dejar otra que la vamos a renombrar simplemente para los proveedores. Entonces, si observamos ahí nos quedan esas dos plantillas. Esta para los clientes y esta otra para los proveedores. ¿Por qué separado? Porque con la una hacemos el proceso para los clientes y con la otra hacemos el proceso para los proveedores. Pero observe que la misma plantilla simplemente la copié, la pegué y la renombré para identificar cuál es mi tabla de clientes y cuál es mi tabla de proveedores. ¿Cómo procedemos entonces con el proceso? Abrimos la primera plantilla que vayamos a llenar, ya sea la de clientes o la de proveedores. En este caso yo voy a llenar primero la de clientes, la abrimos en Excel. Habilitamos la edición. Y una vez que ya la tenemos en Excel, entonces debemos comenzar a llenar todos los datos de esos clientes. Entonces se comienzan a llenar así como el ejemplo que tenemos ahí. Observen que ahí tenemos el mismo frontera que teníamos de ejemplo en la tabla de needs, solo que en este caso vamos a llenar la de los clientes. Entonces habíamos dicho, por ejemplo, que el señor Juan iba a ser cliente o era un cliente de la compañía. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, por ejemplo, a llenar cómo quedarían dentro de esta tabla los datos del señor Juan Ceballos. Copiamos la identificación del señor Juan Ceballos. Observe que en esta tabla de needs también el campo de identificación es un campo de texto, por eso me aparece el triangulito verde ahí, es un número almacenado como texto. Le colocamos el nombre o la razón social, en este caso recordemos que nuestro cliente se llama Juan Ceballos. Le colocamos el contacto. Recordemos cuando veíamos la tabla de clientes que el contacto es la persona con la que se hace contacto, ya sea en la empresa o con ese tercero, es la persona a la que uno llama por cualquier contacto que tenga que hacer con él. Vamos a decir que es el mismo señor Juan Ceballos. Le colocamos la dirección, habíamos dicho que era la carrera 12 números. Le colocamos el teléfono, le colocamos la ciudad, habíamos dicho que era de Medellín. Nos aparece entonces este campo zona. ¿Qué es esa zona? Esa zona es la ubicación donde tenemos a ese cliente si tenemos zonificados a nuestros clientes. Por allá en la parte administrativa hay una tabla que se llama zonas y en este caso aquí se colocaría el código de la zona. Si no tenemos zonificados nuestros clientes o no tenemos llena esa información de las zonas, pues podemos dejar simplemente ese campo vacío o le colocamos el código de la zona que tengamos. Por ejemplo, yo dentro de la aplicación, allá en la parte administrativa, en administración y configuración, configuración administrativa, en bases de datos, tengo una tabla que se llama zonas. Y dentro de estas zonas, pues yo tengo las zonas de mis clientes o donde los tengo ubicados. Entonces, por ejemplo, este cliente es de la zona de Medellín. Entonces, yo acá
lo que le debo colocar es ese código de la zona. Si usted no maneja la parte administrativa o no tiene sus zonas estructuradas para ubicar a sus clientes, puede dejar el campo vacío. Luego nos aparece el tipo de cliente o el tipo de proveedor. En este caso, el tipo de cliente o tipo de proveedor es simplemente, por ejemplo, si es un cliente del extranjero, entonces le podemos colocar EX en mayúscula. Esto es para que le pueda aplicar la exención de que a ese cliente del extranjero no se le cobre, por ejemplo, IVA. Si no es, por ejemplo, extranjero ese cliente, podemos dejar ese campo tipo de cliente o proveedor vacío. Luego nos aparecen los días de descuento, entonces si a ese cliente se le dan días de descuento, se coloca esos días de descuento ahí, si no simplemente se deja en cero. Nos aparece el plazo para el pago de las facturas, entonces si a ese cliente, por ejemplo, le damos, por decir algo, siempre un plazo de 15 días para el pago de las facturas, le colocamos ese plazo, en caso contrario lo dejamos en cero. Nos aparece el descuento pronto pago, entonces si a ese cliente se le da algún descuento o algún porcentaje de descuento para la cancelación anticipada de las facturas o por la cancelación anticipada de las facturas, que es un descuento pronto pago, pues se le coloca el valor del porcentaje de ese descuento pronto pago. Si no se le da ningún descuento de esos condicionados, pues simplemente lo dejamos en cero. Nos aparecen los intereses por mora, se configura el porcentaje de intereses por mora que se le cobra. Si no se le cobran intereses por mora, se deja simplemente en cero. Nos aparece el cupo en cartera o el cupo que tiene el cliente de endeudamiento con nosotros. Ahí le podemos colocar el cupo. Si ese cliente no tiene un cupo de endeudamiento, pues se le coloca en cero, pero si le tenemos un cupo de endeudamiento, le podemos colocar ese cupo. Digamos que a este cliente se le dan 500.000 pesos de cupo de endeudamiento, entonces le ponemos ahí los 500.000 pesos o el millón de pesos o los 200.000 pesos o el valor que corresponda. Si no tiene cupo asignado en cartera, le colocamos simplemente cero. Tenemos entonces el descuento comercial. Si a este cliente se le aplica algún descuento comercial en las operaciones, en las facturas que se le elaboran, se le coloca ahí el descuento comercial. Si no, simplemente lo dejamos en cero. Luego nos aparece acá si es régimen común o régimen simplificado. Entonces, si ese cliente pertenece al régimen común, pues le colocamos la C. Si pertenece al régimen simplificado, pues simplemente le colocamos la S. Luego nos aparece la fecha de ingreso. Esta fecha de ingreso es cuando comenzó ese cliente a ser cliente de nosotros. Recordemos que nosotros mediante esta plantilla estamos como llenando los datos iniciales. O sea que puede que ese cliente venga con nosotros, no sé, hace 2 años o 3 años. Entonces vamos a decir en ese formato, en esa estructura de año de 4 dígitos, guión mes de 2 dígitos, guión día de 2 dígitos, vamos a decir por ejemplo que el señor es cliente de nosotros desde el 2022, desde el mes de junio, desde el día 12, por decir algo. Luego nos aparece el celular, entonces ¿qué hacemos ahí en el celular? Le colocamos simplemente el celular de ese cliente. Luego nos aparece otro teléfono, si tiene otro teléfono se lo colocamos, si no, dejamos simplemente el campo vacío. Luego nos aparece el código del vendedor. Como les digo, si tenemos vendedores dentro de la plataforma estructurados, como por ejemplo en el caso mío, que yo dentro de las tablas básicas que tengo de la parte administrativa, tengo también los vendedores creados porque facturo a través de la plataforma Megaactivo. Entonces yo ahí le puedo asignar de una vez el código del vendedor que lo va a atender siempre. Digamos por ejemplo que mi vendedor es Julio César Álvarez, ese es el vendedor que tiene asignado ese cliente. Entonces allá le debo de colocar ese código 03 que es el del señor Julio César Álvarez. Le colocamos el 03. Luego nos aparece el NID principal, si se trata de una sucursal. En este caso, el NID principal es por si tiene alguna sucursal, se pueda pues como distinguir. Como es la misma identificación, entonces en ese NID principal se debe colocar la misma identificación del tercero, simplemente el mismo NID de ese tercero. Luego nos aparecen las listas de precios, entonces recordemos que como yo también facturo a través de la aplicación y la aplicación tiene 4 listas de precios, yo ahí le puedo colocar la lista 1, la lista 2, la lista 3 o la lista 4. Digamos que a este cliente se le vende con la lista general, que es la lista 1. Luego nos aparece aquí
si es gran contribuyente o si no es gran contribuyente. En este caso, si el cliente es gran contribuyente, se deberá colocar 1. Si el cliente no es gran contribuyente, se debe colocar simplemente 0. Luego aparece el correo electrónico, entonces le vamos a colocar el correo electrónico que tenga ese cliente. Y por último nos aparece la dirección o página web. Si el señor tiene una página web, pues se le puede colocar ahí la página web. Si no, se puede simplemente dejar ese campo vacío. Y así sucesivamente se va haciendo con todos y cada uno de los clientes que tengan nuestra compañía. Una vez que tenemos lista la información, ya llenamos toda nuestra plantilla, la validamos, la verificamos, la grabamos y ya sabemos que esos son los clientes o proveedores que vamos a subir a la plataforma, porque la plantilla de proveedores, recordemos que es igual a esta. Se llena exactamente igual, solo que en una subimos los clientes y en otra subimos los proveedores, pero los datos son los mismos. Una vez que ya la tenemos entonces lista, grabada, revisada, organizada y bien validados todos los datos, ¿qué hacemos entonces? Desde Mega Activo, nuevamente desde la opción de Excel o desde este módulo de Excel, vamos a subir la plantilla, entonces vamos a subir o la de clientes o la de proveedores, dependiendo de con la que vayamos a hacer el proceso. Vamos, por ejemplo, a subir la plantilla de clientes, le damos a abrir, el sistema nos trae aquí la plantilla, la cargamos o hacemos el upload de esa información, la grabamos, ya la tenemos entonces acá en la ventana principal en el preview cargada. Una vez que ya la tenemos ahí, entonces nos vamos por la opción de importar y observemos entonces que aquí tenemos una opción para importar los clientes. Entonces, si subí mi plantilla de clientes, le doy clic en importar clientes. Si subí mi plantilla de proveedores, que es igual a la de clientes, pues simplemente le doy clic en importar proveedores. Y con esto ya tenemos entonces alimentada la información de los datos básicos de nuestros clientes y de los datos básicos de nuestros proveedores. Ese sería todo el proceso y con esto vamos estructurando todos los datos que requiere nuestra empresa para poder comenzar a funcionar.